Hoy a las 7 en CNN Latino. Todo es posible. Y voy a continuar con mi amigo Manuel Martínez, que es economista, numerólogo, escritor y español. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Bien, ¿tú, Tomás? Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo anda España? ¿Qué piensas del nuevo rey? Bueno, España realmente, pues, la situación no ha cambiado mucho de la última vez que hablamos, ¿no? Parece que la economía se ha estabilizado, por lo menos el número de desempleados ha caído, no se han creado nuevos empleos, aunque eso sí, muy precarios, pero parece ser, todo indica que lo peor ha pasado, ¿no? Pero estamos, como hemos hablado otras veces, en un nuevo tipo de economía en el cual el que encuentra trabajo tiene que conformarse ganando 30-40% menos y hacer frente a sus necesidades con ese dinero, ¿no? Eso es, pues es el parámetro normal a nivel mundial, ¿no? Tienes que ganar, o sea, con lo que ganas, pues tienes que sobrevivir y es bastante menos de lo que ganabas antes. Me preguntabas por el nuevo rey, pues el nuevo rey eventualmente pues se aceptará, lógicamente, cuando ya la gente se acostumbre y pase un poco todas estas historias de un plebiscito entre monarquía y república. Con el tiempo yo creo que la gente pues se olvidará de eso. Yo creo que el nuevo rey me parece un gran muchacho. Sí, se le ve, bueno, ya tiene 46, 47 años, ¿no? Está preparado. Sí. Y lógicamente pues tiene que ganarse a la gente, ¿no? Entonces pues eso es una cuestión de tiempo. Ok, bueno, vamos a hablar un poco sobre la política y la religión. Ok. En cuanto a la guerra civil en Irak, ¿no? A la guerra civil en Irak, de luego. Bueno, mira, para entender esta guerra civil tenemos que irnos a la historia, ¿no? O sea, ¿por qué esta guerra civil en Irak? ¿Cuál es el grupo este que en inglés se escribe ISIS, ejército, o sea que es un grupo terrorista, una escisión de Al-Qaeda, en inglés se escribe ISIS, que es Ejército para la Liberación de Siria y Irak. Sí. Y en español se escribe EILL, o sea, es como las siglas que se ponen, que es Ejército Islámico para la Liberación de Irak y el Levante, ¿no? O sea, bueno, ahora han recogido mucho territorio, pero no han podido ir a Irak. Digo, bueno, a Bagdad. Están Bagdad. tratando de llegar a Bagdad. Mira, las raíces del conflicto hay que irse a la historia, ¿no? ¿Quién es este ejército islámico para la liberación de Irak y el Levante? Es un ejército muy peculiar, ¿no? Es un ejército, como te decía, que es una escisión de Al-Qaeda y son todos sunitas. Acuérdate que para entender esto tenemos que entender el origen del Islam. El Islam tiene tres componentes, o sea, tiene realmente dos grupos, que son los sunitas, aproximadamente, que es el 90% de la población islámica, y como un 9% son chiitas. ¿Cuál es la gran diferencia entre sunitas y chiitas? Vamos a verlo. En el año 632, que es la fecha de la muerte del profeta, se producen dos corrientes dentro del Islam. Primero tenemos los que abogaban por la continuidad de la sangre, es decir, que el próximo califa debería de ser el sucesor por sangre del profeta. En este caso, acuérdate que el profeta no tuvo hijos, solo tuvo hijas. La hija mayor del profeta, Fátima, estaba casada con Alí. Entonces, una parte de los musulmanes pedían que el sucesor del profeta fuera Alí, como continuación de la sangre a través de Fátima y Alí. Sin embargo, el profeta y el grupo que le asesoraba deciden que el sucesor del profeta sea Abu Bakr. Abu Bakr va a ser el primer califa. Abu Bakr es el suegro del profeta. El profeta, la novena esposa o la décima del profeta era Aisha, que era lo que se conoció como la esposa niña. El profeta se casa con ella cuando Aisha tiene 9 años.
Oye, eso, se casó cuando tenía 9 años. Sí, 9 años tenía, pero bueno, la tradición dice que el profeta realmente no tiene relaciones con ella hasta que tiene 12, que era la época más o menos de la pubertad. Entonces, acuérdate que los musulmanes permiten 4 esposas, pero aquí quizás se ha malinterpretado un poco porque en esa época el hecho de tener 4 esposas era una teoría muy avanzada. ¿Por qué? Acuérdate que estaban siempre en guerra, siempre en guerra. Entonces, los hombres morían en las batallas. Entonces, la idea original del profeta de esas 4 esposas es, si tu hermano ha muerto en una batalla, tú te casas con la viuda y cuidas de ella y de los niños. Esa era la idea original, aunque luego, claro, se ha ido haciendo, pero la idea original no era mala, era para no dejar a esas familias abandonadas que fueran parte de matrimonio. Pero bueno, volviendo al profeta, Aisha tiene una parte fundamental en la vida del profeta y en el desarrollo del Islam, porque ella tiene unos grandes conocimientos pues, de la relación que tiene con el profeta. Me parece que Aisha vive como bastantes años, hasta los 65, 70 años, entonces tiene una gran influencia. Entonces, a la muerte del profeta, Abu Bakr, que es el padre de Aisha y el suegro del profeta, es nombrado el primer califa. Entonces, ahí es donde vemos ya la primera división del Islam entre chiitas y sunitas. Es decir, en verde, la sucesión por la sangre del profeta es una solución política, en la cual Abu Bakr se convierte en el primer califa. Unos años después, en el cuarto califa, llega Hussein, que es el nieto de Ali, o sea, es el nieto del profeta. Ahí es donde ya se produce la primera sucesión por sangre, aunque ha sido escogido, pero es el nieto del profeta. Entonces Ali es el cuarto califa, y lo que pasa entonces es que la propia Aisha, la esposa del profeta, no quiere que Hussein, que es el nieto, sea el nuevo califa. Y ahí es donde empiezan las guerras civiles entre ellos, y es en el año 680, en la famosa batalla de Karbala, en la cual se enfrentan los seguidores de Hussein, que eran en esa batalla muy poca, contra los seguidores pues, de diferentes clanes. Había uno muy importante que se llamaba Muawiyah, que era el gobernador de Damasco. Entonces le tienden una emboscada a Hussein en el año 680, en el mes de octubre, por eso se queda, sobre todo en el calendario chiita, marcado, y prácticamente le masacran a él y a su familia. Ahí se acaba la dinastía sanguínea del profeta, porque al matar a Hussein y al matar a sus hijos, ya el Islam no puede ir por ese camino porque ya no hay dinastía de sangre, ya han muerto todos. Ahí es donde empieza la gran diferencia entre chiismo y sunismo. Los sunitas y los chiitas son los seguidores de Ali y Hussein, que se quedan en una rama minoritaria. Y habitan, ahora mismo, si los queremos ver para entender este conflicto, los chiitas habitan en Irán, en Irak el 60% de la población es chiita, y tenemos una rama del chiismo que se llaman los alawitas, que habitan sobre todo en Siria y son el régimen dominante. Al-Assad son alawitas, son como el 15% de la población. Entonces, para que entendamos este conflicto, por qué empieza en Siria y se traslada a Irak, es una guerra entre sunitas y chiitas. Ahora mismo tenemos en Irán son chiitas. En Irak tienes al primer ministro al-Maliki, que es chiita. Saddam Hussein era sunita. Entonces vemos que Irak se puede dividir en 3 partes. Al norte tienes los kurdos. Los kurdos son musulmanes, pero no árabes. En el centro tienes los chiitas y al sur, en el centro tienes los sunitas y al sur tienes los chiitas. ¿Por qué empieza esta guerra? Vamos a las raíces de la guerra. Estamos en Siria. El conflicto empieza originariamente en Siria. Este ejército islámico de liberación empieza formándose para atacar lo que es Al-Assad, todo esto. Acuérdate todo lo que pasó en Siria, que si había armas químicas, en fin. Hubo conflicto y se decía que era más peligroso lo que venía que lo que ahí estaba. Acuérdate de la famosa intervención rusa que evitó
que se enviaran tropas de la NATO o de quien fuera para sacar a Al-Assad. Entonces, este ejército ha venido creciendo continuamente. Son voluntarios, van muchísimos voluntarios de Europa, de Inglaterra van muchísimos, de España también, están yendo como 40, 50. Los ingleses yo creo que hicieron un buen trabajo, tú sabes. Los ingleses Sí. fueron los que mejor trataron esto. Sí, sí. Pero ya en este momento no tienen ninguna... No. Yo no veo una buena solución. Yo creo que si se pierde todo el petróleo de esta parte del mundo, yo no sé lo que va a pasar. Sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar con Israel? Bueno, mira, continuando con esto, para ver un poco el conflicto mira, el petróleo, Irak sí tiene unas reservas como de 250.000 millones de barriles, aproximadamente. Vemos que aquí los precios de la gasolina han subido en toda Europa. Yo no creo que ya el petróleo sea tan importante, es muy importante, pero ya se están encontrando, por ejemplo, este país, acuérdate, que ya prácticamente va a empezar, Obama en los próximos meses va a permitir, por primera vez desde los años 80, en que Estados Unidos empiece a exportar otra vez petróleo. O sea, este país se ha ido preparando para todo esto. O sea, la importancia estratégica para Estados Unidos de esta zona ya no es tan importante como era ahora. Aquí lo que queda es, lo que te digo, un conflicto religioso que sí puede influenciar a Israel, pero puede ser la gran venganza de los sunitas contra los chiitas. Llevan tratando de exterminar a los chiitas pues desde el año 632. Ellos mismos allí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Déjame poner unos comerciales y yo quiero saber qué tú piensas que va a haber allí. Ok. Bueno, vamos a continuar y estoy con Manuel Martínez, economista, numerólogo y escritor. Y precisamente hay una situación con lo que es el petróleo en el mundo, ¿verdad? En que el comunismo, el socialismo, en realidad yo creo que no existe ya. El comunismo, el comunismo se transforma en una dictadura, Sí. y es lo que están haciendo en los países latinoamericanos. ¿Ok? Cada uno de ellos, estos países como Venezuela, como Cuba, están tienen una dictadura, y esa dictadura es por toda la vida, y son los reyes de ahora. Sí, Pero se acabó el comunismo, se ha acabado. el comunismo, bueno, ya es una El doctrina comunismo es una dictadura. que se ha acabado en el siglo XX, ¿no? El siglo XXI realmente ha empezado sin comunismo, ¿no? Y se le ha lavado un poco la cara, y para no llamarlo comunismo, pues ahora hay dictaduras, como tú dices, y el ejemplo más claro de esto es China. China, acuérdate que hemos hablado algunas veces, cuando en el año 96 Hong Kong entra parte de formas de China, China reconoce un país, dos sistemas. Entonces, a partir de ahí, China sigue siendo una dictadura. Comunista, pues yo creo que de comunista le queda poco, cuando están creciendo el número de millonarios. Seguro. Entonces, comunista no es una dictadura pues donde un grupo de élite, igual que en Rusia, pues se quedan con todo. Eso es lo que está pasando. Hablabas del caso de Venezuela, de Cuba. Pues Cuba, bueno, pues yo creo que es el único país que sigue teniendo el término comunista, pero ya de comunista, pues para lo que les queda repartir, les queda muy poco. Ya todo el mundo sabe que los hermanos Castro son precisamente unos dictadores. Los reyes dictadores de Cuba, Sí. y han estado ahí y se van a quedar. Se van a quedar hasta que se mueran Hasta que se par de mueran. desgraciados. Hasta que se Ok, muera. y mira lo que es el presidente de Venezuela. Sí, El lo presidente mismo. de Venezuela ya es un dictador, y no hay manera de sacarlo. Sí. No se puede sacar, y están matando gente y dándole golpes y acabando con el pueblo. Sí. Oye, yo te digo a ti que de verdad el futuro tiene, aquí mismo en Estados Unidos, ¿qué relación tiene Estados Unidos para tratar de resolver estos problemas? Pues mira, cada vez menos, porque cada vez le interesa menos, ¿no? Si tú ves,
mucho incluso la propia fuerza aquí del Tea Party. O sea, ellos no quieren intervencionismo en ninguna parte. Ves uno de los candidatos para la presidencia, que va a ser posiblemente Rand Paul. Ellos no quieren, o sea, dicen que la intervención en el extranjero, que no, que América, Estados Unidos, se debe de centrar en lo que es Estados Unidos y olvidarse de cualquier cosa de intervención en el extranjero. Aquí mismo las corrientes no intervencionistas pues cada día son más fuertes. Estábamos comentando lo de Irak. Estados Unidos, ¿qué va a hacer ahora? Yo no creo que Estados Unidos ya mande tropas a Irak, mandará grupos, sí, bueno, asesores. Mandó un grupo ya. Sí, asesores. Mandó un grupo. 300 creo que han sido los sí, que han mandado, asesores, me imagino que utilizarán eventualmente bombardeos. Ahora se ha producido, hoy mismo se ha anunciado que Siria ha bombardeado posiciones del grupo islámico. Entonces, la guerra ahí se va a complicar, como te decía, más en el sentido de que va a ser una guerra abierta religiosa, ¿no? Y los sunitas pueden finalmente llegar a un momento en que exterminen a los chiitas. O sea, porque... Vamos a ver cómo está Irak en estos momentos. Ok. Sí. La situación en Irak, mira, el presidente al-Maliki pues se le ha pedido que ponga un gobierno de coalición, que haga algo. Él parece ser que tiene las manos atadas, ¿no? Que es muy difícil en un país como Irak, que ha venido de la guerra oficial, ahora estamos en una guerra, que bueno, ha habido un llamamiento del gran ayatolá de Irak, que es al-Sistani, para que los jóvenes se incorporen al ejército. Entonces, Irak va a volver a tener un ejército importante. No sé qué bien armado estén, porque parece ser que dicen que les quedaban 2 aviones. O sea, eso es lo que he oído, 2 aviones de guerra, y muy pocas cosas tienen, ¿no?, para hacer frente. Entonces volveríamos, acuérdate, a lo que fue la guerra entre Irán e Irak, que duró 8 años, del 80 al 88, que fue una guerra muy primitiva. Y hablo de primitiva, que fue al estilo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Era una guerra de trincheras, de ametralladoras y de asaltos, en muchos casos con bayoneta. Pero ahora prácticamente es una guerra como las otras, ¿no? Sí, pero son guerras con un armamento muy deficiente. O sea, son Esto guerras... fue en el 2003. Sí, bueno, eso fue el inicio de la guerra. Fue el inicio. Fue el inicio de la guerra, que oficialmente la guerra duró un mes. Acuérdate, porque fue cuando acabaron las operaciones, Bush declaró que la guerra ya había acabado. Aunque realmente pues hemos estado hasta el 2012, 2013. No, es una guerrilla constante por todas partes. Constante, pero ha sido una guerra, bueno, una guerra que al final, pues como consecuencia de esa guerra, hay que mirar si Saddam Hussein era bueno o era malo. No sé si me entiendes, era por lo menos capaz de controlar a toda esta gente, ¿no? Es lo que hablamos muchas veces. Un dictador es capaz de controlar, y cuando tú dejas a la gente, bueno, vamos al caso típico, ¿no? Cuando la gente vota, pues ¿por quién van a votar? Pues por un chiita, al-Maliki. O sea, volvemos a lo mismo, si en Egipto votan, pues ¿a quién van a votar? Bueno, pues a los hermanos musulmanes. Es que hay que entender un poco lo que es el concepto del Islam de esta gente. O sea, el voto, entendido como en el mundo occidental, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, tratar de extrapolar... Es lo que hacen con las mujeres, acaban con las mujeres. Claro, las acaban. Es una brutalidad, pero... Una cosa tremenda. Lo que hay que entender es cómo vive también esa gente. Entonces, las mujeres, bueno, pues para ellos son un artículo pues de segunda categoría, ¿no? No lo consideran... es una mentalidad que, bueno, que a nosotros nos choca, pero vamos a ver qué pasa en Afganistán cuando vuelvan los talibanes. O sea, esa va a ser otra, cuando el ejército americano se vaya. ¿Cuánto van a tardar en volver los talibanes? Ellos tienen todo el tiempo del mundo, ellos pueden esperar, o sea, y van a volver mucho más rigurosos. Y el gobierno de Estados Unidos no quiere tener soldados en ningún lado ya prácticamente. No, cada vez va a ser menos, y ya acuérdate que hace como 3 o 4 meses el presidente Obama anunció una nueva reorganización del ejército en que va a bajar muchísimo el número de efectivos. Hoy en día, con los drones y toda la guerra, estas armas galácticas que se tienen, pues no tiene sentido tener tropas en tierra, ¿no? Si puedes mandar un dron y acabar con lo que quieras, ¿no? Entonces, el tipo de guerra que vamos a ver en el futuro va a ser totalmente diferente. Y la economía nos está
Nos está amenazando a nosotros. Tenemos un 2.9% crecimiento negativo, por ¿no? primera vez en años. Sí, desde el 2008, creo que fue. 2008 es la última vez. Ha sido un número muy sorpresivo, ¿no? Porque acuérdate que hubo un primer dato que hablaba de 1.8 y ahora se ha corregido al 2.9. Ha sido realmente, se atribuye mucho a las nevadas, a todo esto que paralizó mucha parte de Estados Unidos. Dice que ha sido debido a eso. Yo creo que sí, porque yo la economía aquí la veo un poco, como hemos hablado otras veces, estabilizada siempre a la baja. Lo mismo que te comentaba al principio de España, aquí se vive ya el mismo fenómeno. Aquí el que ha perdido su trabajo y ahora lo ha reencontrado, pues lo ha reencontrado ganando 30 o 40% menos y con una situación de carestía cada vez más grande. Pero es los nuevos parámetros de la economía mundial, ¿no? Ya la gente va a ganar, en muchos casos, la mitad de lo que ganaba y tiene que vivir. Y cada vez hay más gente y más gente. Cada vez más gente, tú ves los nuevos graduados que antes en este país, pues tú acababas la universidad y no había ningún problema para encontrar trabajo. ¿Cómo tú ves la numerología con esta situación? La numerología, bueno, acuérdate que nosotros entramos en el ciclo este en el año 2008. Siempre hay que entender 2008 y era un año 1. La numerología en economía, acuérdate que son ciclos de 7 años. En la vida personal son de 9. El primer ciclo en Estados Unidos del 2008 al 2015. A partir del 2015, o sea que es el año que viene, empieza antes, es cuando vamos a empezar a ver la luz. Pero la economía no se va a estabilizar totalmente hasta el final del siguiente ciclo, que es en el año 2022. O sea, son 2 ciclos de 7 años, el primero muy malo, como ha sido este, con los primeros años terroríficos. Ahora cuando llega ya el 6º año eso empieza a haber unos resultados un poco mejores, pero la estabilización total no se produce hasta el segundo ciclo, que vendrá del 2015 al 2022. Ahí es donde veremos. Al llegar al año 2022, si no hay guerras o no hay algún rollo de estos que salga, veremos que hemos alcanzado otra vez el nivel de vida que teníamos en el 2008. Pero son 14 años perdidos, en el sentido a nivel individual, ¿no? No vamos a recobrar el crecimiento o, digamos, la sensación que teníamos en el año 2008, que fue una sensación también embustera, ¿no? Porque fue todo a base de burbujas, íbamos de burbuja en burbuja. Entonces, bueno, pues se están creando nuevas burbujas en la economía. Bueno, yo aquí en Miami creo que hay otra burbuja del real estate que se está empezando a crear y que eventualmente pues estallará. Sí, está mejorando. Está mejorando, pero a base de una construcción. Yo veo aquí que no sé cómo se van a vender tantas cosas como se están construyendo. Tú te vas a la zona del están viniendo mucha gente de fuera para vivir en Estados Unidos. Sí, pero el problema que tienes que ver es que Latinoamérica está a punto de explotar totalmente. Sí. O sea, la situación económica en Latinoamérica, Brasil va a tronar y con ello se va a llevar a una gran parte de la economía que le rodea, a los mercados emergentes. Entonces, ¿cómo va a afectarnos estos aquí en Florida? Lleva razón, gente de dinero pues se vendrán aquí a vivir por la situación económica en esos países, eso no hay duda. Están viniendo constantemente y trayendo su dinero. Oye, se nos acabó el tiempo. Vale. Ok. Me ha dado mucho gusto. Igualmente, Tomás. Y nos vemos en estos días otra vez. Vale. Gracias. Nosotros regresamos en unos momentos.